Viejo inútil, viejo senil. Esas dos palabras estallaron en mi cocina como un latigazo. Me quedé parado frente a la estufa, con las manos temblando, mirando fijamente el mole carbonizado que debía ser nuestra comida del domingo. El humo todavía se elevaba de la olla de barro que mi difunta esposa Carmen me había regalado para nuestro 30º aniversario. A mis 73 años, había cometido el error imperdonable de quedarme dormido mientras preparaba el platillo favorito de mi único hijo Alejandro. Y te dije que no intentaras cocinar solo, continuó Alejandro, su rostro deformado por una rabia desproporcionada. Ni siquiera puedes hacer un simple mole sin convertirlo en carbón. Su esposa Patricia se mantenía atrás, visiblemente incómoda, sosteniendo de la mano a su hija Lupita, mi nieta de 4 años, quien me miraba con los ojos muy abiertos, asustada. Lo siento, murmuré, sintiendo el peso de mi torpeza y de mis años caer sobre mis hombros. Cerré los ojos solo un momento. Solo un momento. Pudiste haber incendiado toda la casa. Hizo una pausa. Mi casa, insistió, enfatizando el posesivo de una manera que me dolió profundamente. Mi casa, esas palabras resonaban en mi mente como un eco doloroso. Esta casa en Coyoacán, donde Alejandro había crecido, donde había vivido con Carmen durante 40 años, se había convertido en su casa desde que mi esposa nos dejó hace 3 años. Al menos, eso era lo que Alejandro me había explicado. Vamos a pedir tacos, anunció Patricia con voz suave, intentando calmar la situación. No pasa nada, don Roberto, a cualquiera se le quema la comida. Alejandro emitió un gruñido despectivo y salió de la cocina, dejándome solo con mi fracaso. Comencé a limpiar el desastre, tallando la olla ennegrecida, con lágrimas en los ojos, no por el humo, sino por las palabras de mi hijo. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Todavía recordaba al niño de rodillas raspadas que me miraba con admiración cuando regresaba de la secundaria, donde enseñaba historia de México. Ese niño por el que había sacrificado tantas horas, tantos ahorros para que pudiera estudiar en la UNAM y luego en el ITAM, para convertirse en el brillante director financiero que era hoy. Ese niño se había convertido en un hombre de 45 años que me miraba con desprecio, como si yo fuera una carga, un anciano estorboso que ni siquiera sabía preparar una comida decente. Desde la muerte de Carmen, las cosas habían cambiado drásticamente. Alejandro había insistido en que vendiera mi casa, argumentando que ya no podía cuidarla solo. Es muy grande para ti, papá, había dicho. Podrías caerte en las escaleras y nadie se daría cuenta durante días. Terminé cediendo, convencido de que mi hijo tenía mi bienestar en mente. La casa se vendió y Alejandro me explicó que el dinero serviría para pagar un lugar en una residencia para adultos mayores de calidad. Pero ese lugar nunca se materializó. En su lugar, me instalaron en un pequeño cuarto en la planta baja de lo que una vez fue mi propia casa. Es más práctico así, había explicado Alejandro. Podemos cuidarte mejor, cuidarme, como si fuera un niño o una mascota que necesitaba vigilancia constante. Esa noche, acostado en mi cama estrecha, repasé la escena de la cena, la humillación que había sentido frente a mi nieta. Lupita había parecido conmocionada por las palabras de su padre. Después de la furia de Alejandro, se me acercó tímidamente mientras yo limpiaba. Abuelito, había susurrado. Creo que mi papá no fue amable. Sonreí con tristeza. Tu papá está estresado por su trabajo, Lupita. No te preocupes. Pero sí importaba. No era la primera vez que Alejandro me hablaba así. Las palabras duras, las miradas despectivas, los suspiros exasperados se habían vuelto algo común, y yo los había aceptado, convencido de que era el precio de la vejez, que debía estar agradecido de que me permitieran quedarme en la casa familiar, en lugar de ser enviado a un asilo. A la mañana siguiente, me levanté temprano como era mi costumbre. El sueño me había huido desde la muerte de Carmen. Me dirigí a la cocina para preparar café, caminando de puntitas para no despertar a la familia. Al pasar frente al estudio de Alejandro, cuya puerta estaba entreabierta, noté que la luz todavía estaba encendida. Curioso, me acerqué. Alejandro debió olvidar apagarla antes de irse a dormir.
Empujé suavemente la puerta con la intención de apagar la lámpara, cuando mi mirada fue atraída por documentos esparcidos sobre el escritorio. No soy de naturaleza entrometida, pero un nombre en uno de los papeles captó mi atención, el mío, Roberto Hernández. Me acerqué, con el corazón latiendo fuertemente. Era un estado de cuenta bancario, pero no de mi cuenta corriente que Alejandro manejaba para mí, desde que, según él, yo tenía problemas de memoria. No. Era una cuenta que desconocía en Banamex, con un saldo que me hizo tambalear. 9,80 manti 43.1 pesos. Casi 10 millones de pesos. Junto a ese estado de cuenta había otro documento, la escritura de venta de mi casa. Ajusté mis lentes, incrédulo ante el monto indicado, 18,200.000 pesos. Más de 18 millones de pesos por esta casa donde había vivido casi toda mi vida adulta. Alejandro me había dicho que se vendió en 11 millones, que después de pagar el pequeño crédito que me quedaba y los gastos de escrituración, solo quedaban 8 millones para la residencia de adultos mayores. Mis manos temblaban mientras examinaba otros papeles. Estados de cuenta de inversiones de las que no sabía nada, documentos relativos a un seguro de vida contratado por Carmen, del cual yo era el beneficiario, pero del que nunca había visto un centavo, transferencias regulares desde estas cuentas hacia las de Alejandro y Patricia, compras importantes, una casa de playa en Puerto Vallarta, un BMW último modelo, viajes a Europa. El mundo giraba a mi alrededor. Mi propio hijo me estaba robando. Desde la muerte de Carmen, él había manejado mis asuntos, pretendiendo hacerlo por mi bien, pero en realidad estaba desviando mi dinero, haciéndome creer que era pobre, dependiente de su generosidad. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, paralizado por el shock y la traición. El ruido de pasos en la escalera me devolvió a la realidad. Rápidamente volví a colocar los documentos en su lugar y salí del estudio, dirigiéndome a la cocina como si nada hubiera pasado. Alejandro apareció unos minutos después, ya vestido para el trabajo a pesar de la hora temprana. «¿Qué haces despierto tan temprano?», me preguntó sorprendido de verme. «No podía dormir», respondí, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Iba a preparar café». Me observó atentamente, como si buscara detectar algo en mi comportamiento. «Déjame, yo lo hago. La última vez que tocaste la cafetera, derramaste agua por todos lados». Asentí dócilmente, sentándome en la mesa de la cocina mientras él preparaba el café. Mi mente daba vueltas, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Cómo mi propio hijo, a quien había criado con amor y valores, había podido traicionarme así. ¿Cómo había podido despojarme de todo lo que Carmen y yo habíamos construido juntos, reduciéndome a un anciano dependiente cuando en realidad era un hombre con recursos? «Te ves preocupado», observó Alejandro, entregándome una taza de café. «¿Dormiste mal?» «Tuve sueños extraños», respondí evitando su mirada. «Sueños sobre tu madre, sobre la casa. Tal vez deberías aumentar tu pastilla para dormir», sugirió con una preocupación que ahora me parecía fingida. «Llamaré al doctor hoy». El doctor, otra persona que nunca veía directamente, con quien Alejandro siempre hablaba en privado. ¿Cuántos medicamentos innecesarios estaba tomando por sus recomendaciones? ¿Cuántos diagnósticos inventados había usado para justificar su control sobre mis finanzas, mi vida? «No es necesario», dije. «Estoy bien». «No te ves bien», insistió, poniendo una mano sobre mi frente como si fuera un niño con fiebre. «Estás pálido». Por supuesto que estaba pálido. Acababa de descubrir que mi hijo me había estado robando durante 3 años. «Estoy bien, Alejandro», repetí con más firmeza. «No te preocupes por mí». Pareció sorprendido por mi tono, pero no insistió. Después de tomar su café, reunió sus cosas. «Llegaré tarde esta noche», anunció. «Tengo una junta importante con clientes. Patricia te preparará la cena». Hizo una pausa. «No toques la estufa. ¿Está bien?» «Está bien», prometí con una obediencia fingida que me dio náuseas. En cuanto Alejandro salió de la casa, comencé a pensar. Necesitaba actuar, pero con cautela. Alejandro era un hombre influyente, respetado en su medio, mientras que yo era solo un viejo maestro jubilado a quien incluso mi propio hijo describía como senil.
Patricia y Lupita bajaron para el desayuno poco después. Patricia, a diferencia de Alejandro, siempre me había tratado con amabilidad, pero ahora me preguntaba si era cómplice de estas malversaciones o simplemente ignorante. «Buenos días, don Roberto», me saludó con su sonrisa habitual. «¿Durmió bien?» «No muy bien», admití. Patricia me preguntaba, ¿sería posible que me llevara al banco hoy? Hace mucho que no reviso mi cuenta. Su expresión cambió sutilmente. Un destello de preocupación cruzó su mirada. «Oh, Alejandro se encarga de todo eso, usted lo sabe bien. ¿Por qué quiere ir al banco?» «Solo me gustaría ver cómo están mis ahorros», dije con una sonrisa que esperaba pareciera inocente. A mi edad, uno se preocupa por estas cosas, entiendo. Pero Alejandro dice que no es bueno para usted preocuparse por el dinero. Ya sabe que él se encarga de todo. Por supuesto que se encargaba de todo, especialmente de llenar sus propios bolsillos. «Tienes razón», concedí. «Fue solo una idea». Pareció aliviada, lo que confirmó mis sospechas. Patricia sabía, al menos en parte. ¿Cómo podría ignorar de dónde venía el dinero para su estilo de vida lujoso, para la casa de playa en Puerto Vallarta, para el BMW en su cochera? Lupita, mi nieta, se me acercó después del desayuno. «Abuelito, ¿estás triste por lo que dijo papá ayer?» «No, mi amor», mentí. «Solo dormí mal. Papá dice que los abuelitos se ponen de mal humor cuando no duermen bien. Tu papá tiene razón en eso», respondí, reprimiendo la amargura que crecía en mí. Cuando Patricia salió a llevar a Lupita a la escuela, aproveché la oportunidad. Necesitaba ayuda, pero no de cualquiera. Necesitaba a alguien de confianza, alguien a quien Alejandro no pudiera intimidar o manipular. Pensé en mi viejo amigo, don Federico Morales. Habíamos enseñado juntos durante 30 años en la secundaria Benito Juárez, él química, yo historia. Después de nuestras respectivas jubilaciones, habíamos seguido viéndonos regularmente, jugando dominó en Chapultepec, discutiendo literatura y política. Pero desde la muerte de Carmen y mi mudanza forzada a casa de Alejandro, nuestros encuentros se habían espaciado hasta cesar por completo. Alejandro siempre tenía una excusa para impedirme verlo. Estaba muy cansado, hacía mal tiempo, don Federico estaba ocupado. Fui a mi cuarto y busqué mi vieja libreta de direcciones. Don Federico tenía teléfono fijo, como yo. Marqué su número, rezando para que estuviera en casa. «Bueno», la voz grave y familiar de Federico resonó en el auricular. «Federico, soy Roberto. Roberto Hernández. Roberto, Dios mío, hace una eternidad. Ya empezaba a creer que me habías olvidado, compadre». «Nunca, mi amigo. Es solo que las cosas se han complicado». «¿Tu hijo sigue sin dejarte salir?», preguntó Federico con un tono irónico que me hizo entender que siempre había tenido sospechas sobre mi situación. «Es más grave que eso, Federico. Necesito tu ayuda». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Federico siempre había sido perspicaz. «¿Qué está pasando, Roberto?» «No puedo hablar por teléfono. ¿Podrías venir a verme hoy, si es posible?» «Alejandro está en el trabajo. Patricia llevó a Lupita a la escuela y no regresará hasta el mediodía». «Voy para allá», dijo simplemente. «Dame una hora, compadre». Después de colgar, tuve una idea. Regresé furtivamente al estudio de Alejandro. Necesitaba pruebas. Con manos temblorosas, tomé mi celular, ese que Alejandro me había dado para emergencias y que apenas sabía usar, y comencé a tomar fotos de los documentos comprometedores. El estado de cuenta bancario, la escritura de venta, las transferencias, todo lo que probaba el fraude de mi hijo. Una vez completada esta tarea, volví a colocar todo meticulosamente en su lugar y regresé a mi cuarto a esperar a Federico. Federico llegó exactamente una hora después, tal como había prometido. Cuando abrí la puerta, me impactó su apariencia, todavía erguido y elegante, a pesar de sus 75 años, su cabello blanco impecablemente peinado, su mirada aguda detrás de sus lentes con armazón de metal. Me observó con preocupación. «Roberto, compadre, te ves agotado». «Entra rápido», murmuré, lanzando una mirada nerviosa hacia la calle. Patricia podría regresar en cualquier momento. Una vez en mi pequeño cuarto, le conté todo a Federico. La muerte de Carmen, la venta forzada de mi casa, las mentiras de Alejandro sobre mi salud mental y mi descubrimiento de esta mañana.
Saqué mi celular para mostrarle las fotos de los documentos. Federico escuchó sin interrumpirme, su expresión pasando de la preocupación a la ira contenida. Cuando terminé, puso una mano sobre mi hombro. «Roberto, lo que tu hijo ha hecho es criminal, es abuso de confianza, fraude, debe responder por sus actos». «¿Pero cómo?», pregunté desesperado. «¿Quién le va a creer a un viejo supuestamente senil frente a un director financiero respetado?». Federico reflexionó un momento. «Tengo un sobrino, Gabriel. Es licenciado especializado en protección de adultos mayores. Él puede ayudarte. Pero primero, debemos ponerte a salvo». «¿A salvo?». «Sí, si Alejandro descubre que tú sabes, podría intensificar sus esfuerzos para controlarte. No puedes quedarte aquí». Pensé en esa pastilla para dormir que Alejandro quería aumentar, en ese doctor que nunca veía, y un escalofrío me recorrió. «¿A dónde podría ir?». «Conmigo, por supuesto», declaró Federico como si fuera lo más obvio. «Tengo un cuarto de huéspedes esperándote desde que Rosario nos dejó». Rosario, su esposa, había fallecido un año antes que Carmen. Nuestras dos parejas habían sido amigas durante décadas. «Pero mis cosas, mis medicamentos, vamos a llevar solo lo necesario». «Para los medicamentos, Gabriel conoce un médico de confianza que podrá examinarte y determinar qué necesitas realmente». La idea de dejar mi cuarto, aunque solo fuera una pálida sombra de lo que había sido mi hogar, me aterraba, pero la alternativa, quedarme bajo el control de un hijo que me robaba y me despreciaba, era peor. «De acuerdo», acepté, «pero Patricia regresará pronto». «Entonces hagamos esto rápido, prepara una maleta con tu ropa y todo lo que te sea valioso. Voy a llamar a Gabriel para que nos encuentre en mi casa». En menos de 20 minutos había reunido mis pertenencias esenciales, algo de ropa, mis medicamentos, mis lentes de repuesto y el retrato de Carmen que guardaba en mi buró. No tenía mucho más que realmente me perteneciera en esta casa que alguna vez fue mía. Antes de partir, dejé una nota sobre mi cama. Salí a dar un paseo. Regresaré para la cena. Roberto. Federico me esperaba en su auto, un viejo Tsuru bien cuidado. Cuando me instalé en el asiento del pasajero, sentí una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez en 3 años, estaba tomando una decisión por mí mismo. Estaba recuperando el control de mi vida. Si esta historia te está resonando, si tú o alguien que conoces ha pasado por algo similar, suscríbete a los consejos del abuelo. Aquí compartimos historias de dignidad, justicia y sabiduría de vida. No te pierdas cómo termina esta historia. ¿Estás seguro de querer hacer esto?, me preguntó Federico, sintiendo mi vacilación. «Sí», respondí, con la voz más firme. «Ya no puedo vivir así». Salimos de Coyoacán rumbo a Condesa, donde Federico vivía en un departamento cerca del Parque México. Durante el trayecto pensé en Lupita, mi nieta. Sentía un dolor en el pecho al pensar en dejarla, pero me prometí que sería solo temporal. Una vez resuelta mi situación, una vez restablecidos mis derechos, podría reencontrarme con ella de manera más sana, sin la mediación tóxica de Alejandro. El departamento de Federico era acogedor, lleno de libros, recuerdos de viajes y fotografías. Había varias de Rosario, su esposa, pero también de nuestras dos parejas juntas durante vacaciones compartidas en Oaxaca, en Chiapas, en Guanajuato. «El cuarto de huéspedes está por aquí», me indicó Federico, cargando mi modesta maleta. «No es muy grande, pero es tu hogar todo el tiempo que lo necesites». La habitación era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba a un patio interior tranquilo, una cama individual, un ropero, un escritorio y un librero lleno de libros, simple pero acogedor. «Es perfecto, Federico, gracias. No me agradezcas, es lo que hacen los amigos. Ahora siéntate, Gabriel estará aquí en 1 hora. Mientras tanto, voy a prepararnos un almuerzo». Por primera vez en mucho tiempo, comí sin sentir el peso del juicio de Alejandro, sin temer cometer un error que desataría su ira o su desprecio. Federico y yo hablamos de los viejos tiempos, de nuestros alumnos que se habían convertido en adultos, algunos ilustres, otros ordinarios, pero todos habían marcado nuestras vidas de maestros.
Gabriel llegó exactamente 1 hora después. Era un hombre de unos 40 años con los mismos ojos agudos de su tío, pero con una gravedad profesional que inspiraba confianza. Don Roberto me saludó estrechando mi mano. Mi tío me explicó brevemente su situación. Lamento mucho lo que está pasando. Llámeme Roberto, por favor. Está bien, Roberto, corrigió con una sonrisa cálida. Podría contarme todo desde el principio. Y si tiene pruebas, sería útil. Durante más de 1 hora, le conté todo a Gabriel, mostrándole las fotos que había tomado de los documentos en el estudio de Alejandro. Gabriel tomó notas, interrumpiéndome ocasionalmente para pedir aclaraciones. Cuando terminé, esbozó un panorama de la situación. Lo que su hijo ha hecho es claramente criminal, confirmó, haciendo eco de las palabras de Federico. Abuso de confianza, desvío de fondos, falsificación de documentos. Tenemos suficientes pruebas para iniciar un procedimiento, pero debo advertirle, no será fácil. Su hijo probablemente ha cubierto sus huellas y podría usar su edad y su supuesta fragilidad mental en su contra. Estoy listo, dije, la determinación reemplazando al miedo. Quiero recuperar lo que me pertenece y, más importante aún, quiero mi dignidad. Gabriel asintió con aprobación. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a solicitar una evaluación médica completa para establecer que usted está perfectamente capacitado para manejar sus asuntos. Luego, contactaremos a Banamex para reportar el fraude y bloquear todas las cuentas a las que Alejandro tenga acceso. Simultáneamente, presentaremos una denuncia en el Ministerio Público por abuso de confianza y desvío de fondos. ¿Y si Alejandro afirma que yo consentí todo esto?, pregunté preocupado. ¿Tiene documentos firmados por usted autorizando estas transacciones? No lo sé. Nunca firmé conscientemente tales documentos. Si falsificó su firma, es un delito grave, lo que agrava su caso. Si tiene documentos que usted firmó sin entender su contenido, podríamos alegar abuso de confianza, especialmente si probamos que lo aisló intencionalmente e hizo creer que estaba mentalmente disminuido. Gabriel continuó explicando la estrategia legal y por primera vez desde la muerte de Carmen sentí una verdadera esperanza renacer en mí. No estaba solo, tenía aliados y, más importante aún, tenía la verdad de mi lado. Mientras tanto, en Coyoacán, podía imaginar a Patricia regresando a casa, encontrando mi nota y llamando a Alejandro en pánico. Casi podía escuchar su furia, su preocupación, no por mi bienestar, sino por las consecuencias de mi desaparición. ¿Qué pasaría si hablaba con alguien? ¿Si revelaba lo que había hecho? El celular que Alejandro me había dado comenzó a sonar en mi bolsillo. En la pantalla, el nombre de Patricia parpadeaba. Gabriel me hizo señas de no contestar. Todavía no, dijo. Primero pongamos en marcha nuestras protecciones legales. Mañana, una vez que hayamos consultado al médico e iniciado los procedimientos, podrá hablarles, pero no directamente. Todo deberá pasar por mí. Asentí, dejando que el teléfono sonara hasta que se detuvo. Unos segundos después, llegó un mensaje. «Papá, ¿dónde estás? Estamos preocupados, regresa a casa inmediatamente». Se lo mostré a Gabriel, quien asintió. Clásico, está tratando de hacerlo sentir culpable, no responda. El teléfono sonó varias veces más en la hora siguiente, alternando entre Patricia y Alejandro. Ignoré todas las llamadas, siguiendo el consejo de Gabriel. «Mañana será un día ocupado», anunció Gabriel levantándose para partir. «Vendré a recogerlo a las 9 para la cita médica. Luego iremos al banco y al Ministerio Público. Trate de descansar, Roberto. Va a necesitar todas sus fuerzas». Después de su partida, Federico me preparó una cena simple pero deliciosa. Unos chilaquiles verdes, frijoles refritos, un poco de queso fresco y aguacate. Comimos en silencio, compartiendo una botella de tequila añejo que Federico había abierto para la ocasión. «Por la liberación», brindó levantando su caballito. «Por la justicia», respondí, sintiendo la emoción cerrar mi garganta. Esa noche, acostado en la cama del cuarto de huéspedes, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Cómo Alejandro, a quien había criado con tanto amor, se había convertido en este hombre cruel y codicioso. ¿Siempre había sido así y yo no lo había visto?
¿O se había transformado con los años, el dinero y la ambición corrompiendo su corazón? Recordé cuando era niño, su bondad, su curiosidad, su risa fácil. Recordé al adolescente estudioso, determinado a tener éxito pero siempre respetuoso y amoroso. ¿Cuándo ocurrió el cambio? Cuando comenzó a verme no como su padre, sino como un obstáculo, un recurso para explotar. Estas preguntas sin respuesta me acompañaron en un sueño agitado, poblado de sueños, donde Carmen me llamaba, tratando de advertirme de un peligro que no podía ver. A la mañana siguiente, Gabriel llegó puntual como había prometido. Estaba acompañado de una mujer de unos 50 años que me presentó como la doctora Ramírez, geriatra y perito médico. La doctora Ramírez va a examinarlo, explicó Gabriel. Su evaluación será crucial para contrarrestar cualquier alegación de su hijo respecto a su salud mental. El examen fue exhaustivo pero respetuoso. La doctora Ramírez probó mi memoria, mi orientación, mi juicio, mi capacidad para tomar decisiones. También revisó la lista de medicamentos que estaba tomando, frunciendo el ceño al leer las prescripciones. Don Roberto, estos sedantes y ansiolíticos están prescritos en dosis inusualmente altas para una persona de su edad sin antecedentes psiquiátricos. ¿Quién es el médico que lo atiende? No lo sé, admití avergonzado. Alejandro siempre arregla mis citas médicas y nunca veo al doctor directamente. Solo me dice qué medicamento tomar. La doctora Ramírez y Gabriel intercambiaron una mirada cargada de significado. Voy a ajustar estas prescripciones inmediatamente, declaró la médica. Estas dosis podrían explicar su fatiga, su confusión ocasional e incluso ciertos temblores. Un nuevo shock me atravesó. Alejandro no se había contentado con robarme. Me había drogado deliberadamente para volverme más dócil, para reforzar la imagen del padre senil que presentaba al mundo. Después del examen, la doctora Ramírez redactó un informe detallado concluyendo que yo estaba perfectamente capacitado para manejar mis asuntos, que mi memoria y juicio estaban intactos y que los síntomas de confusión que pude haber presentado probablemente se debían a los medicamentos inapropiados que tomaba. Armado con este informe, Gabriel y yo fuimos a la sucursal de Banamex, donde se encontraba la cuenta que había descubierto. El director de la sucursal nos recibió en su oficina después de que Gabriel explicara la situación. Don Roberto, es un placer conocerlo finalmente, me saludó el director, un hombre de unos 50 años con traje impecable. Su hijo siempre nos dijo que estaba muy enfermo para venir en persona. Como puede ver, estoy bien, respondí, tratando de controlar mi enojo. Me gustaría tener un estado completo de todas las cuentas a mi nombre en su institución, así como el historial de transacciones de los últimos 3 años. El director pareció incómodo. Entiendo, pero su hijo tiene un poder notarial sobre todas sus cuentas. Legalmente, él tiene derecho a... Ese poder notarial puede ser fraudulento, interrumpió Gabriel, colocando el informe médico y las fotos de los documentos frente al director. Tenemos razones para creer que el señor Alejandro Hernández ha abusado de la confianza de su padre y potencialmente ha falsificado documentos para obtener ese poder. Vamos a presentar una denuncia hoy mismo, pero mientras tanto solicitamos el congelamiento inmediato de todas las cuentas. El director examinó los documentos, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación. Ya veo, esta es una situación muy delicada. Voy a consultar con nuestro departamento legal inmediatamente. Después de media hora de discusiones y llamadas telefónicas, el director regresó con una pila de documentos. Aquí está el estado de todas sus cuentas, don Roberto. Vamos a proceder con el congelamiento temporal de las cuentas hasta que la situación se aclare. Necesitaremos su firma para varios documentos. Firmé todo lo que me presentó bajo la supervisión atenta de Gabriel, quien leía cada línea antes de permitirme poner mi firma. Mientras tanto, el director preparó una tarjeta de débito temporal vinculada a una pequeña cuenta de ahorro que Alejandro aparentemente no había descubierto, conteniendo aproximadamente 95,000 pesos. Para sus gastos corrientes, explicó el director, el resto quedará congelado hasta la resolución de la investigación. Nuestro siguiente paso fue la agencia del Ministerio Público en la delegación Cuauhtémoc.
Gabriel presentó nuestro expediente a un agente del Ministerio Público que tomó mi declaración con profesionalismo y atención. Este tipo de abuso es lamentablemente cada vez más frecuente, comentó mientras tomaba notas. Especialmente con personas mayores aisladas, hizo bien en venir don Roberto. Después de formalizar la denuncia, el agente nos entregó un acuse de recibo y nos aseguró que se abriría una investigación rápidamente. Considerando las cantidades involucradas y la naturaleza de las acusaciones, este asunto se tomará muy en serio, prometió. Contactaremos al señor Alejandro Hernández en los próximos días para interrogarlo. Al salir del Ministerio Público me sentía exhausto pero aliviado. Por primera vez en años tenía la sensación de que la justicia era posible, de que la verdad podría triunfar. ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté a Gabriel mientras tomábamos café en una fonda cerca del Ministerio Público. Ahora esperamos, respondió. La policía ministerial investigará, interrogará a su hijo, examinará las pruebas. Puede tomar tiempo, pero hemos hecho un buen comienzo. Mientras tanto usted se queda con mi tío, a salvo. ¿Y Alejandro? ¿Qué hará cuando se entere? Gabriel tomó un sorbo de su café, reflexionando sobre su respuesta. Probablemente estará furioso, luego entrará en pánico. Tal vez intente contactarlo directamente para convencerlo de retirar la denuncia. Por eso es crucial que no tenga ningún contacto con él, excepto en mi presencia. En ese momento, mi celular sonó de nuevo. Era Alejandro, probablemente por 20ª vez. Esta vez, siguiendo el consejo de Gabriel, contesté y puse el altavoz. «Papá». La voz de Alejandro era una mezcla de rabia y alivio. «¿Dónde diablos estás? Han pasado 24 horas desde que desapareciste». «Hola, Alejandro», respondí con calma. «Estoy bien, gracias por preocuparte». «¿Dónde estás? Regresa a casa inmediatamente». «No puedo hacer eso, Alejandro. Estoy al tanto del dinero, de todo». Hubo un silencio del otro lado de la línea, tan largo que pensé que había colgado. Luego su voz regresó, repentinamente suave, casi suplicante. «Papá, no sé de qué hablas. Si alguien te ha metido ideas en la cabeza». «Vi los documentos, Alejandro», interrumpí. «El estado de cuenta, la escritura de venta de la casa, las transferencias. Lo vi todo». Otro silencio. Luego un cambio completo de tono. «Entraste a mi estudio, revisaste mis cosas, descubrí la verdad. Eso es lo único que importa. Escucha, papá». Su voz era ahora calculadora, manipuladora, como la había escuchado tantas veces cuando hablaba con sus colegas por teléfono. «Hay una explicación para todo esto. Estaba guardando ese dinero para ti, por tu bien. Tú no estás en condiciones de». Gabriel me hizo señas de pasarle el teléfono. «Señor Hernández, aquí el licenciado Gabriel Morales. Represento a su padre en este asunto. Cualquier comunicación futura deberá pasar por mi despacho. Para su información, su padre ha presentado una denuncia formal por abuso de confianza y desvío de fondos, y todas las cuentas relacionadas han sido congeladas. Le sugiero encarecidamente que consulte a un abogado». «¿Quién es usted?», rugió Alejandro. «¿Cómo se atreve a meterse en los asuntos de mi familia? Soy el abogado de su padre y estoy haciendo mi trabajo». «Buenos días, señor Hernández». Gabriel colgó, devolviéndome el teléfono con una sonrisa tranquilizadora. «Fue perfecto. Ahora sabe que usted habla en serio y que tiene apoyo legal». El teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez era Patricia. Gabriel me indicó que podía contestar si lo deseaba. «Roberto». La voz de Patricia estaba tensa, preocupada. «Está bien». Estábamos tan preocupados. «Estoy bien, Patricia. Estoy con amigos. Alejandro está furioso. Dice que usted llamó a la policía, que lo está acusando de robo. ¿Qué está pasando?». Dudé sin saber hasta qué punto Patricia estaba involucrada en las acciones de Alejandro. «Patricia, no puedo hablar de eso ahora, pero dile a Lupita que la quiero mucho y que la veré pronto». «Roberto, por favor», insistió, su voz quebrándose. «Si Alejandro hizo algo malo, necesito saberlo». «¿De verdad no sabías?», pregunté incrédulo. «¿Saber qué?». «Alejandro maneja todas nuestras finanzas. Me da una mensualidad para la casa y para mí. Nunca veo las cuentas». Intercambié una mirada con Gabriel, quien se encogió de hombros, dejándome decidir. «La casa no se vendió en 11 millones, Patricia. Se vendió en más de 18 millones,
Y eso es solo el principio. Alejandro ha desviado toda la herencia que Carmen me dejó, cientos de miles de pesos, millones. Escuché su respiración cortarse, luego un sollozo ahogado. Dios mío, Roberto, no lo sabía. Le juro que no lo sabía. Te creo, Patricia. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Con la policía? ¿Con nosotros? No lo sé. Está en manos de la justicia ahora. Cuida a Lupita. No la dejes sola con Alejandro, especialmente si está enojado. Está bien, su voz era apenas audible. Lo siento tanto, Roberto, tanto. Después de colgar, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Patricia tal vez no era cómplice activa, pero su ceguera voluntaria había contribuido a mi situación. Y ahora ella y Lupita también iban a sufrir las consecuencias de las acciones de Alejandro. ¿Cree que ella dice la verdad?, preguntó Gabriel. Que no sabía. Creo que sabía que algo no estaba bien, pero eligió no hacer preguntas. A veces es más fácil no saber. Gabriel asintió pensativamente. Es humano, desafortunadamente, pero eso no cambia la responsabilidad de su hijo. Regresamos a casa de Federico, quien nos esperaba con impaciencia. Le conté los eventos del día, el apoyo del banco y del Ministerio Público, la reacción de Alejandro, la confusión de Patricia. Mostraste gran valentía, Roberto, me felicitó Federico, sirviéndome un vaso de mezcal. Muchos en tu situación habrían abandonado, habrían aceptado su destino. Estaba listo para hacerlo, admití. Durante 3 años creí que eso era todo lo que merecía, que ya no era más que un viejo inútil que debía estar agradecido de que le permitieran seguir existiendo. Eso es lo que hacen los abusadores, comentó Gabriel. Te hacen creer que mereces el trato que te dan, que es normal, que es por tu bien. Esa noche me acosté con un sentimiento mezclado de orgullo y aprensión. ¿Qué haría Alejandro ahora? ¿Hasta dónde llegaría para proteger sus mentiras, su estilo de vida construido sobre mi fortuna robada? A la mañana siguiente me despertó el timbre de mi teléfono. Era el agente del Ministerio Público que habíamos conocido el día anterior. Don Roberto, lo llamo para informarle que su hijo se presentó al Ministerio Público esta mañana acompañado de su abogado. Fue interrogado respecto a sus acusaciones y, pregunté con el corazón acelerado, lo niega todo, por supuesto. Afirma que usted le dio su consentimiento para todas las transacciones, que sufre de problemas cognitivos que afectan su memoria y que esta denuncia es resultado de una manipulación por parte de amigos malintencionados. Obviamente, suspiré. ¿Qué significa eso para la investigación? Seguimos reuniendo pruebas. Hemos solicitado al banco todos los documentos relacionados con sus cuentas, en particular los poderes notariales y las órdenes de transferencia firmadas. Un perito grafólogo examinará las firmas. Si fueron falsificadas, será un elemento importante contra su hijo, y si no fueron falsificadas, si firmé documentos sin entender lo que firmaba. Por eso el informe médico es crucial. Establece que usted actualmente está capacitado para tomar decisiones, lo que pone en duda las alegaciones de su hijo sobre su estado mental pasado. Además, si podemos probar que usted fue deliberadamente sobremedicado, entiendo. Gracias por la información. Después de colgar, reporté la conversación a Gabriel y Federico, que desayunaban en la cocina. Es exactamente lo que esperaba, dijo Gabriel. Alejandro va a intentar presentarlo como un anciano confundido, manipulado por extraños, pero tenemos pruebas sólidas y la verdad saldrá a la luz eventualmente. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no conocía. Don Roberto, una voz desconocida, profesional. Soy Claudia Vega, periodista de Reforma. Me enteré de su denuncia contra su hijo, el director financiero Alejandro Hernández, por desvío de fondos. ¿Aceptaría responder algunas preguntas? Me tomó por sorpresa. ¿Cómo había sabido un periódico sobre este asunto tan rápidamente? Gabriel me hizo señas de colgar. No hable con ningún periodista sin mi autorización, me advirtió después de que terminé la llamada. El caso está empezando a filtrarse, lo cual es bueno y malo. Bueno porque pone presión sobre Alejandro, malo porque podría influir en el procedimiento judicial. ¿Pero cómo se enteraron?, pregunté perplejo. Los periodistas tienen fuentes en la policía, en los tribunales, o tal vez fue el mismo Alejandro quien contactó a la prensa para controlar la narrativa.
Esa posibilidad me heló la sangre. Conociendo a mi hijo, era totalmente capaz de convertir este asunto en una historia lastimera de un anciano confundido, manipulado por amigos codiciosos. Y con su posición, su carisma, muchos le creerían. No se preocupe, me tranquilizó Gabriel, sintiendo mi inquietud. Tenemos la verdad de nuestro lado, y al final, eso es lo que cuenta. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Gabriel organizó una reunión con un juez de lo familiar para contrarrestar cualquier intento de Alejandro de ponerme bajo tutela. La doctora Ramírez testificó sobre mi plena capacidad mental y el juez rechazó la solicitud preventiva que habíamos anticipado. Mientras tanto, la investigación del Ministerio Público avanzaba. El perito grafólogo había determinado que varias firmas en documentos importantes eran falsas y el médico que supuestamente había prescrito mis medicamentos no tenía ningún registro mío en su consultorio. Alejandro aparentemente había usado sus conexiones para obtener recetas sin consulta real. Una semana después de mi huida de la casa de Alejandro, Gabriel recibió una propuesta inesperada del abogado de mi hijo, un arreglo extrajudicial. Propone devolverle 500,000 pesos inmediatamente y pagarle una pensión mensual de 50,000 pesos por el resto de su vida a cambio del retiro de todos los cargos, me explicó Gabriel mientras estábamos sentados en su despacho. Es ridículo, respondí, sintiendo la rabia crecer. Robó mucho más que eso. Por supuesto, concordó Gabriel. Esta oferta es un insulto y confirma su culpabilidad. Vamos a rechazarla, pero muestra que está empezando a preocuparse. ¿Qué está pasando con su trabajo?, pregunté, curioso de saber si este asunto había tenido repercusiones en la brillante carrera de Alejandro. Escuché que fue puesto en licencia administrativa durante la investigación. El banco para el que trabaja no quiere estar asociado con un escándalo de abuso financiero, especialmente viniendo de uno de sus directores financieros. No sentí ninguna satisfacción con esta noticia, solo una profunda tristeza. Alejandro lo había tenido todo: una educación brillante, un puesto prestigioso, una familia amorosa. ¿Por qué había necesitado robarme, degradarme, tratarme como menos que nada? El teléfono de Gabriel sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Escuchó atentamente, luego me miró con una expresión grave. Era la policía ministerial. Alejandro fue arrestado esta mañana. Durante un cateo en su oficina, encontraron documentos que prueban que no solo le robó a usted, sino que también desvió fondos del banco. Aparentemente su denuncia abrió una caja de Pandora. Cerré los ojos, sintiendo un vértigo apoderarse de mí. Mi hijo, mi Alejandro, arrestado como un criminal común. A pesar de todo lo que me había hecho, no podía evitar sentir dolor por él, por su esposa, por mi nieta que tendría que vivir con esta vergüenza. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Podrías perdonar a tu propio hijo? Si quieres saber cómo termina esta historia y escuchar más consejos sobre la vida, la familia y la dignidad, dale like a este video y suscríbete a los consejos del abuelo. Cada semana compartimos historias que importan. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté con voz débil. Probablemente será procesado por varios delitos: abuso de confianza, falsificación de documentos, desvío de fondos. Enfrenta una pena de prisión considerable, Roberto. Lo siento. Regresé a casa de Federico esa tarde con el corazón pesado. Le conté los últimos acontecimientos y él me escuchó en silencio, respetando mi dolor. No tienes nada de qué reprocharte, Roberto, me dijo finalmente. No elegiste este camino. Fue Alejandro quien tomó sus decisiones, no tú. Lo sé, respondí, pero es mi hijo, yo lo crié. ¿En qué fallé para que se convirtiera en este hombre? No fallaste, insistió Federico. Algunas personas toman malas decisiones a pesar de la mejor educación, del mejor amor. Alejandro eligió la codicia, la deshonestidad. Eso no es tu culpa. Esa noche, incapaz de dormir, repasé todos esos años en que había criado a Alejandro, especialmente después del fallecimiento de Carmen. Todas esas veces que había sacrificado mis propias necesidades por las suyas, en que había trabajado largas horas para ofrecerle las mejores oportunidades. ¿Cómo todo eso había podido terminar en una celda de prisión? A la mañana siguiente, recibí una llamada de Patricia. Su voz estaba quebrada por el llanto. Roberto, lo siento tanto.
No sabía nada, ni del dinero, ni de los medicamentos, ni de nada. Alejandro me mintió también. ¿Cómo está Lupita?, pregunté, más preocupado por mi nieta que por todo lo demás. Está confundida, asustada, no entiende por qué su papá fue llevado por la policía, no sé qué decirle. Dile la verdad a su nivel, que su papá hizo algo malo y debe responder por ello, pero que eso no cambia el amor que tenemos por ella. Roberto, Patricia dudó. ¿Podría venir a vernos? Lupita lo extraña mucho y yo necesito disculparme en persona. Consulté con Gabriel, quien aprobó la visita con la condición de que tuviera lugar en un sitio público, lejos de la casa de Alejandro, donde podría haber documentos o pruebas importantes para la investigación. Acordamos encontrarnos en el bosque de Chapultepec, un lugar donde a Lupita le encantaba ir. Al llegar con Federico, quien había insistido en acompañarme, vi a Patricia y Lupita sentadas en una banca cerca del lago. Patricia se veía agotada, con ojeras profundas, el rostro pálido. Lupita, en cambio, se iluminó al verme. Abuelito, corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza sorprendente para una niña de su edad. Te extrañé mucho. ¿Por qué te fuiste? Necesitaba un poco de tiempo, mi amor, expliqué, arrodillándome para estar a su altura. Pero tú también me hiciste mucha falta. Patricia se acercó, con lágrimas en los ojos. Roberto, yo, después, dije suavemente. Primero, pasemos un rato con Lupita. Pasamos la tarde disfrutando del parque. Federico resultó ser un compañero de juego entusiasta para Lupita a pesar de su edad. Por unas horas pudimos olvidar el drama que se desarrollaba, los procedimientos judiciales, el arresto, las mentiras. Éramos solo un abuelo, una nieta y dos adultos que cuidaban de ella, disfrutando de una hermosa tarde de otoño. Cuando Lupita se fue con Federico a los juegos mecánicos, Patricia aprovechó la oportunidad para hablar. No puedo creer que haya sido tan ciega, comenzó, con los ojos fijos en su hija a lo lejos. Todos estos años, Alejandro me decía que usted tenía problemas de memoria, que se estaba volviendo confuso, que necesitaba nuestra supervisión, y yo acepté todo sin cuestionar. Confiabas en tu esposo, dije sin rencor. Es natural, pero debí ver las señales, la forma en que le hablaba, los medicamentos, el hecho de que nunca lo dejaba solo conmigo o con Lupita durante mucho tiempo. Elegí no ver, ¿y ahora? Pregunté, curioso por saber cómo visualizaba el futuro. Patricia suspiró profundamente. No lo sé. El abogado de Alejandro dice que podría ser liberado mientras espera el juicio, pero no estoy segura de querer que regrese a casa, no después de todo lo que he aprendido. ¿Estás considerando el divorcio? Tal vez, admitió. Ya no puedo confiar en él, Roberto. Abusó de usted, su propio padre. ¿Cómo podría estar segura de que no haría lo mismo con Lupita o conmigo si nos convirtiéramos en un obstáculo para sus ambiciones? Asentí, entendiendo perfectamente su perspectiva. Roberto, también quería preguntarle sobre la casa. Sé que era suya, que debió seguir siendo suya, pero Lupita y yo no tenemos a dónde ir por ahora. No te preocupes por eso, la tranquilicé. Sea cual sea el resultado de este asunto, no las voy a dejar en la calle. Esa casa ha sido nuestro hogar familiar durante décadas. Debe permanecer en la familia. El alivio en su rostro era palpable. Gracias, Roberto. No sé cómo podré reparar el daño que se ha hecho, pero le prometo que haré todo para que Lupita crezca conociéndolo, respetando lo que usted ha pasado, entendiendo el valor de la honestidad y la dignidad. Después de nuestro día en Chapultepec, regresé a casa de Federico con una nueva perspectiva. A pesar del dolor de la traición, a pesar del sufrimiento de ver a mi hijo caer tan bajo, comenzaba a vislumbrar un futuro donde podría reconstruir una relación con mi nieta, donde podría recuperar mi lugar en lo que quedaba de mi familia. 2 días después, Gabriel me llamó con noticias importantes. Roberto, el juez de control decidió mantener a Alejandro en prisión preventiva. Los cargos en su contra son graves y existe riesgo de que destruya pruebas si es liberado. Ya veo, murmuré, con emociones contradictorias abrumándome nuevamente. Hay algo más. El banco aceptó desbloquear todas sus cuentas. El juez ordenó la restitución de todos los fondos desviados identificados hasta ahora. Va a recuperar gran parte de su patrimonio, Roberto. Una ola de alivio me invadió.
no tanto por el dinero en sí, sino por el reconocimiento oficial del daño que me habían hecho, por la restauración de mi dignidad. ¿Y la casa?, pregunté, pensando en la promesa que le había hecho a Patricia. Es más complicado, admitió Gabriel. Alejandro la vendió legalmente, aunque fue basado en falsificaciones. Tendremos que iniciar un procedimiento separado para intentar anular la venta, pero eso llevará tiempo. ¿Quién es el propietario actual? Aquí es donde se pone interesante. La casa fue comprada por una sociedad civil de la cual Alejandro es el administrador. Esencialmente, se vendió la casa a sí mismo, o más bien a su empresa, probablemente para lavar el dinero o evadir impuestos. Es un elemento adicional en su contra, pero también significa que la casa podría ser embargada como parte del procedimiento judicial. Reflexioné un momento. ¿Es posible comprar esa sociedad, recuperar la casa legalmente? Gabriel pareció sorprendido. Teóricamente sí, pero ¿por qué querría hacer eso? Tenemos buenas posibilidades de recuperar la casa por vía judicial. No quiero esperar años, Gabriel. Quiero resolver este asunto ahora por Lupita y Patricia. Ellas necesitan estabilidad. Gabriel prometió explorar esa opción y semanas después se llegó a un acuerdo. Con parte de los fondos recuperados, pude comprar la sociedad civil propietaria de la casa, convirtiéndome así legalmente en el dueño de lo que siempre había sido mi hogar. El día en que se firmaron los documentos, invité a Patricia y Lupita a comer en un restaurante cerca de casa de Federico. Después de la comida, saqué los papeles de mi portafolio y se los entregué a Patricia. «¿Qué es esto?», preguntó perpleja. «Un contrato de comodato», expliqué. «Volví a ser propietario de la casa, pero quiero que tú y Lupita vivan ahí todo el tiempo que lo necesiten. Este documento les da el derecho de habitarla durante los próximos 30 años, a cambio de una renta simbólica de $1 al año». Patricia estalló en llanto, incapaz de hablar, mientras Lupita me miraba con confusión. «¿Por qué llora mami?», preguntó. «Porque está aliviada, mi amor», expliqué. «Ustedes pueden quedarse en su casa, las dos. Y tú, abuelito, vas a volver a vivir con nosotras». Miré a Patricia, quien asintió entre lágrimas. «Sí, Lupita, voy a regresar, pero no de inmediato. Primero debo arreglar algunas cosas y luego veremos, pero te prometo que nos veremos muy seguido». Durante los meses siguientes, mi vida tomó un nuevo rumbo. Me mudé a un pequeño departamento cerca del Parque México, no lejos de Federico, pero pasaba casi todos los fines de semana en Coyoacán con Lupita y Patricia. Juntos comenzamos a sanar las heridas causadas por las mentiras y la traición de Alejandro. El juicio de mi hijo se llevó a cabo un año después de mi precipitada salida de esa cocina llena de humo, donde me había llamado viejo senil. Fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 8 años de prisión, de los cuales 6 serían efectivos. La sentencia podría haber sido más severa, pero había pedido clemencia, no por Alejandro, sino por Lupita, quien algún día necesitaría entender y tal vez perdonar a su padre. El día del veredicto, mientras salíamos del juzgado, una periodista se me acercó. «Don Roberto, ¿cómo se siente después de esta condena? ¿Está satisfecho con la justicia que se hizo?». Miré a la mujer, luego pensé en todo lo que había pasado desde esa cena quemada, en todo lo que había descubierto, perdido y recuperado. «No siento ninguna satisfacción», respondí honestamente. «Mi hijo cometió actos terribles, pero sigue siendo mi hijo. Sin embargo, estoy en paz conmigo mismo. Defendí mi dignidad, mi derecho a vivir mis últimos años sin ser tratado como una carga o un recurso para explotar. Espero que este caso sirva de advertencia para otros que pudieran estar tentados a abusar de la confianza y la vulnerabilidad de sus padres ancianos». La periodista tomó notas, pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, Lupita tomó mi mano. «Ven, abuelito, vamos a casa». ¿A casa? Esas palabras resonaban con un nuevo significado. Ya no un lugar donde era tolerado, sino un hogar donde era respetado, amado, valorado, un lugar donde podía ser yo mismo, Roberto Hernández, 73 años, con mis fortalezas y debilidades, mi historia y mis esperanzas para el futuro. Mientras caminábamos hacia el auto, de la mano con mi nieta,
me di cuenta de que a veces las mayores injusticias pueden llevar a las mayores liberaciones. Esa cena quemada, ese insulto cruel, había sido el catalizador que me había permitido recuperar el control de mi vida, redescubrir mi valor y mi lugar en este mundo. Viejo senil, me había llamado. Esa semana descubrió que el viejo león todavía tenía garras y que la justicia, aunque a veces lenta, siempre termina alcanzando a quienes abusan de los más vulnerables. No era el final que habría deseado para mi hijo, pero era el nuevo comienzo que necesitaba para mí mismo, y por eso, a pesar de todo el dolor y las lágrimas, no podía evitar sentirme agradecido. Los meses pasaron y mi vida encontró un nuevo ritmo. Cada fin de semana era una celebración con Lupita. Le enseñaba historia de México, le contaba historias de Carmen, cocinábamos juntos, ahora con mucho más cuidado, supervisado siempre por Patricia. Patricia también había cambiado, había iniciado los trámites de divorcio y había vuelto a trabajar como contadora, una profesión que había abandonado cuando nació Lupita. Estaba reconstruyendo su vida con dignidad y determinación. Federico seguía siendo mi confidente, mi compañero de dominó los jueves por la tarde en el Parque México. A veces hablábamos de Alejandro, de las señales que tal vez perdimos, de cómo el dinero y el poder pueden corromper incluso a aquellos que amamos. ¿Crees que algún día lo perdonarás?, me preguntó Federico una tarde mientras jugábamos. Ya lo perdoné, respondí sorprendiéndome a mí mismo. Perdonar no significa olvidar o excusar lo que hizo, significa liberarme de la amargura que me consumiría si la guardara. Alejandro tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones. Yo elijo vivir en paz. Federico asintió sabiamente. Eres un hombre más fuerte de lo que crees, compadre. Una tarde, 6 meses después del juicio, recibí una carta. Era de Alejandro, desde la prisión. La sostuve en mis manos durante largo rato antes de abrirla. La carta era breve. Papá, no espero que me perdones, no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que cada día pienso en lo que te hice, en cómo traicioné todo lo que me enseñaste. El dinero, el poder me cegaron. Me convertí en alguien que ni yo mismo reconozco. Ver a Lupita durante las visitas, ver la confusión en sus ojos, es mi mayor castigo. Espero que cuando crezca, tú puedas contarle quién fui antes de perderme, no solo el monstruo en que me convertí. Te quiero, papá. Siempre te he querido, aunque mis acciones digan lo contrario. Alejandro, doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi cajón. Tal vez algún día respondería, tal vez no. Por ahora, era suficiente saber que mi hijo estaba comenzando a enfrentar lo que había hecho. La vida tiene una manera curiosa de enseñarnos lecciones cuando menos lo esperamos. A mis 74 años, había aprendido que la vejez no es sinónimo de inutilidad, que la dignidad no tiene edad y que a veces debemos luchar por aquello que creíamos perdido. Mi rutina se había vuelto predecible pero reconfortante. Los lunes, miércoles y viernes visitaba a Gabriel en su despacho para revisar los últimos detalles del caso. Aunque Alejandro ya había sido condenado, quedaban asuntos por resolver: la restitución completa de los fondos, la liquidación de las propiedades adquiridas con dinero robado, la documentación de cada peso desviado. Los martes y jueves jugaba dominó con Federico en el Parque México. Nos sentábamos bajo los árboles frondosos, observando a la gente pasar, compartiendo café de olla y pan dulce que comprábamos en la panadería de Don Chuy. ¿Sabes qué es lo irónico?, le dije a Federico un jueves mientras mezclaba las fichas. Alejandro me robó millones, pero lo que más me dolió fue que me robara mi dignidad. Me hizo sentir que no valía nada. Pero la recuperaste, señaló Federico, colocando una ficha doble. No solo recuperaste tu dinero, Roberto. Recuperaste tu voz, tu autonomía, tu lugar en el mundo. Tenía razón. El dinero era importante, sí, pero la verdadera victoria había sido recuperar el control de mi vida. Ya no era el viejo senil que temblaba ante las palabras duras de su hijo. Era Roberto Hernández, maestro jubilado, padre, abuelo, amigo. Un hombre con plenos derechos y plena capacidad. Los fines de semana con Lupita se habían convertido en el centro de mi existencia. Patricia había establecido una rutina. Los sábados por la mañana me recogía en mi departamento y pasábamos el día juntos. A veces íbamos al Museo de Antropología, otras veces al papalote Museo del Niño.
Lupita era una niña curiosa, siempre con preguntas sobre todo. Un sábado, mientras caminábamos por las salas del Museo de Antropología, Lupita me preguntó algo que me tomó desprevenido. «Abuelito, ¿por qué mi papá está en la cárcel?» Patricia y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que este momento llegaría, pero no estábamos completamente preparados. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manitas entre las mías. «Tu papá hizo algo muy malo, mi amor. Tomó dinero que no le pertenecía y mintió sobre ello. Cuando hacemos cosas malas, tenemos que enfrentar las consecuencias. ¿Te quitó dinero a ti? Sí. ¿Y por eso estabas triste? Sí. Estaba muy triste, pero ya no lo estoy tanto. Estoy aquí contigo y eso me hace feliz». Lupita procesó esta información, su carita fruncida en concentración. Luego preguntó, «¿Todavía quieres a mi papá?» La pregunta me golpeó con fuerza. Quería a Alejandro. A pesar de todo, a pesar de la traición, del robo, de la humillación. Sí, respondí honestamente, siempre lo querré porque es mi hijo, pero también estoy muy decepcionado de las decisiones que tomó. El amor y la decepción pueden existir al mismo tiempo. Lupita asintió, aparentemente satisfecha con esta respuesta. Yo también lo quiero, pero estoy enojada con él por lo que te hizo. Está bien estar enojada, dije abrazándola. Tus sentimientos son válidos, todos ellos. Patricia se unió a nuestro abrazo y por un momento los tres permanecimos así, una familia rota pero sanando, aprendiendo a navegar esta nueva realidad. Las visitas a Alejandro en la prisión eran complicadas. Patricia lo visitaba cada 2 semanas con Lupita. Yo había ido solo una vez, 2 meses después de su condena. La prisión de Santa Marta Acatitla era un lugar sombrío. Las paredes grises, las rejas, el olor a humedad y desesperación. Cuando Alejandro entró a la sala de visitas, casi no lo reconocí. Había perdido peso, su cabello estaba descuidado, su mirada era la de un hombre derrotado. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa de metal. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y denso. Finalmente, Alejandro habló. «Gracias por venir, papá». Patricia insistió. «Dijo que querías hablar conmigo». «Sí». Se pasó una mano por el cabello. «No sé por dónde empezar. ¿Podrías empezar explicándome por qué?», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Tenías todo, Alejandro. Una buena educación, un trabajo exitoso, una familia que te amaba. ¿Por qué?». Alejandro cerró los ojos, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era niño. «Nunca fue suficiente», admitió. «En el banco, todos mis colegas tenían más. Casas más grandes, autos más lujosos, vacaciones más extravagantes. Me sentía inferior. Cuando mamá murió y tú quedaste solo, vi una oportunidad. Al principio, solo tomé un poco, pensando que lo repondría, pero luego se volvió más fácil. Y antes de darme cuenta estaba atrapado en una espiral de mentiras. ¿Y los medicamentos?, pregunté, sintiendo la rabia crecer nuevamente. «También eso fue parte de tu oportunidad». Bajó la mirada avergonzado. «Necesitaba que parecieras incompetente. Si la gente creía que estabas senil, nadie cuestionaría mi control sobre tus finanzas». La honestidad brutal de su confesión me dejó sin aliento. Este era el hijo que había criado con valores, con ética, con amor. ¿Cómo se había convertido en este extraño capaz de drogar a su propio padre por dinero? «¿Sabes lo que más me duele?», pregunté, mi voz quebrándose. «No es el dinero, Alejandro. Es que me hiciste sentir inútil, una carga. Me quitaste mi dignidad». «Lo sé», susurró. «Y nunca podré reparar eso. Nunca». Nos quedamos en silencio nuevamente. Luego pregunté, «¿Qué vas a hacer con estos años en prisión?». «He estado tomando clases, leyendo. Hay un programa de rehabilitación aquí. Estoy trabajando con un psicólogo para entender cómo llegué a este punto». Levantó la mirada. «No espero que me perdones, papá. Solo espero que algún día, cuando salga de aquí, puedas darme la oportunidad de ser un mejor padre para Lupita, aunque ya no pueda ser tu hijo». «Siempre serás mi hijo», dije, sintiendo mis propias lágrimas. «Aunque ahora mismo no sé si puedo tener una relación contigo, necesito tiempo». Alejandro asintió, entendiendo. «El tiempo es lo único que tengo ahora.
Cuando salí de la prisión ese día, me sentí extrañamente aliviado. Ver a Alejandro enfrentar las consecuencias de sus actos, verlo aceptar su responsabilidad, era un primer paso hacia no sabía hacia qué, exactamente. Reconciliación, sanación, el tiempo lo diría. Gabriel había sido incansable en su trabajo para recuperar cada peso que Alejandro había robado. La casa de playa en Puerto Vallarta fue vendida, el BMW embargado, las inversiones liquidadas. Cada transacción fraudulenta fue rastreada y revertida cuando era posible. Un día, Gabriel me llamó a su despacho con noticias extraordinarias. «Roberto, hemos recuperado casi todo», anunció, pasándome un documento. Un total de 17,42,89 en realidad generaron ganancias. Irónico, ¿no? Miré el número, tan grande que parecía irreal. Más de 17 millones de pesos. Era más de lo que Carmen y yo habíamos ahorrado en toda nuestra vida juntos. «¿Qué voy a hacer con tanto dinero?», pregunté. «Casi para mí mismo». «Lo que quiera», respondió Gabriel con una sonrisa. «Es suyo, legalmente recuperado. Puede invertirlo, donarlo, gastarlo. Por primera vez en años, Roberto, usted tiene completo control sobre su vida y sus recursos». Esa noche, en mi pequeño departamento de Condesa, pensé en las posibilidades. Podría viajar, algo que Carmen siempre había querido hacer pero nunca pudimos permitirnos. Podría establecer un fondo educativo para Lupita. Podría donar a causas que me importaban. Pero más que cualquier plan específico, lo que más valoraba era la libertad de elegir. Durante 3 años, esa libertad me había sido arrebatada. Ahora la tenía de vuelta. Tomé una decisión. Parte del dinero iría a un fideicomiso para Lupita, para asegurar su educación y futuro. Otra parte la donaría a organizaciones que ayudan a adultos mayores víctimas de abuso financiero, para que otros no tuvieran que pasar por lo que yo había pasado. Y el resto lo usaría para vivir, no extravagantemente, no era mi estilo, pero cómodamente, con dignidad, haciendo las cosas que siempre había querido hacer. Federico aplaudió mi decisión cuando se la conté. «Eres un hombre sabio, compadre. El dinero es una herramienta, no un objetivo». Con el tiempo, mi relación con Patricia también evolucionó. Ella se había divorciado de Alejandro y estaba reconstruyendo su vida con valentía. Había vuelto a estudiar, actualizando sus conocimientos en contabilidad para adaptarse a las nuevas tecnologías. «Roberto», me dijo un día mientras tomábamos café en la cocina de la casa de Coyoacán, «quiero agradecerle por no culparme. Debí haber hecho preguntas, debí haber visto las señales. Ya pasó, Patricia. Lo importante es cómo seguimos adelante. Lupita es mi prioridad ahora», continuó. «Quiero que crezca entendiendo el valor de la honestidad, de la integridad. Quiero que aprenda de los errores de su padre, no que los repita. Está en buenas manos», le aseguré. «Eres una buena madre». Los meses se convirtieron en 1 año, luego en 2. Lupita crecía, transformándose de una niña pequeña confundida en una niña mayor que hacía preguntas incisivas sobre la moralidad, sobre las decisiones, sobre las consecuencias. En su 7º cumpleaños, organizamos una fiesta en el jardín de la casa de Coyoacán. Federico estaba allí, por supuesto, junto con algunos de mis viejos colegas maestros y las amigas de Lupita de la escuela. Mientras observaba a mi nieta jugar con sus amigas, soplando las velitas de su pastel, haciendo un deseo con los ojos cerrados fuertemente, sentí una paz profunda. Esta niña crecería sabiendo que su abuelo había luchado por su dignidad, que había enfrentado la injusticia y había prevalecido. «¿En qué piensas?», preguntó Federico, acercándose con 2 tazas de ponche. «En cómo las cosas cambian», respondí. Hace 3 años estaba solo en una cocina, humillado y derrotado. Hoy estoy aquí, rodeado de personas que me quieren, celebrando la vida de mi nieta. Has recorrido un largo camino, compadre. Todos lo hemos hecho. Esa noche, después de que todos se fueran, ayudé a Patricia a limpiar. Lupita se había quedado dormida en el sofá, agotada por la emoción del día. «Todavía me cuesta creer que todo esto sea real», dijo Patricia lavando platos. «Que usted nos haya perdonado, que hayamos podido quedarnos en esta casa, que Lupita pueda crecer con su abuelo en su vida. La familia es complicada», dije,
pero también es resiliente. Podemos rompernos, pero también podemos sanar. Patricia se secó las manos y me abrazó, algo que rara vez hacía. Gracias, Roberto, por todo. Más tarde, mientras conducía de regreso a mi departamento, pensé en Alejandro, en la prisión, cumpliendo su sentencia, trabajando en su redención. No sabía si algún día podríamos tener una relación normal de padre e hijo, tal vez nunca volveríamos a ser lo que fuimos, pero había aprendido que perdonar no significa olvidar, y que el amor puede coexistir con la decepción. Alejandro siempre sería mi hijo, también siempre sería el hombre que me traicionó. Ambas cosas podían ser verdad simultáneamente. Lo que importaba ahora era el presente, Lupita riendo en el jardín, Patricia reconstruyendo su vida con dignidad, Federico siendo el amigo leal que siempre había sido, Gabriel velando por mis intereses legales. Y yo, Roberto Hernández, ya no el viejo senil, sino un hombre que había recuperado su voz, su autonomía, su lugar en el mundo. La justicia había sido servida, pero más importante aún, la dignidad había sido restaurada. Y eso, pensé mientras estacionaba el auto, eso era lo que realmente importaba. 3 años habían pasado desde aquel domingo fatídico del mole quemado. 3 años desde que las palabras viejo senil habían cambiado el curso de mi vida. Ahora, sentado en el jardín de la casa de Coyoacán, observando a Lupita hacer su tarea bajo la sombra del jacarandá, me maravillaba de cuánto habían cambiado las cosas. Lupita tenía ahora 7 años y era una niña brillante y curiosa. Cada fin de semana teníamos lo que ella llamaba la clase del abuelo. Yo le enseñaba historia de México, no de los libros de texto, sino las historias reales, las que hacen que el pasado cobre vida. Abuelito, me llamó ese sábado. Mi maestra dice que debemos hacer un proyecto sobre alguien que admiremos. ¿Puedo hacerlo sobre ti? Me sorprendió la pregunta. ¿Sobre mí? ¿Por qué sobre mí, mi amor? Porque eres valiente, respondió con sencillez. Mami me contó que cuando algo malo te pasó, no te rendiste. Luchaste por lo que era correcto. Me acerqué y me senté junto a ella en el pasto. Lupita, ¿sabes qué es lo que realmente significa ser valiente? Ella negó con la cabeza. No es no tener miedo. Ser valiente es tener miedo, pero actuar de todas formas porque sabes que es lo correcto. Cuando descubrí lo que tu papá había hecho, tenía mucho miedo. Miedo de estar solo, miedo de que nadie me creyera, miedo de perder a mi familia. Pero lo hiciste de todas formas. Sí, porque sabía que si no defendía mi dignidad, nadie más lo haría. Y eso es algo que quiero que recuerdes siempre. Tu valor como persona no depende de lo que otros piensen de ti. Depende de cómo te veas a ti misma, de los principios que defiendes. Lupita procesó esto, luego preguntó, ¿todavía tienes miedo a veces? A veces sí, pero ahora tengo algo que no tenía antes, tengo mi voz. Y cuando tienes tu voz, el miedo no puede silenciarte. Patricia salió al jardín con una jarra de agua de Jamaica y vasos. Se había convertido en una mujer fuerte y segura de sí misma. Su trabajo como contadora independiente iba bien, y había comenzado a salir con alguien, un maestro de la escuela de Lupita. Me alegraba verla feliz nuevamente. ¿De qué hablan ustedes dos?, preguntó sirviendo el agua. Lupita quiere hacer su proyecto escolar sobre mí, dije. Patricia sonrió. Es una excelente idea. Roberto, hay algo de lo que quería hablarte. Se sentó junto a nosotros, su expresión seria. Alejandro sale en libertad condicional el próximo mes. Ha cumplido 6 años, y con buen comportamiento le han reducido el resto de la sentencia. La noticia me tomó por sorpresa, aunque sabía que este día llegaría eventualmente. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté. Nerviosa, admitió. No vamos a volver juntos, eso está claro. El divorcio es definitivo, pero es el padre de Lupita, y ella tiene derecho a conocerlo, si él está dispuesto a ser un buen padre. Miré a Lupita, quien nos observaba con atención. ¿Qué piensas tú, mi amor? ¿Te gustaría ver más a tu papá cuando salga? Lupita mordió su labio inferior, pensativa. No sé, a veces lo extraño, pero también estoy enojada con él por lo que te hizo, abuelito. Está bien sentir ambas cosas, le aseguré. El amor y el enojo pueden existir juntos. Tu papá cometió errores muy grandes, pero ha estado trabajando para ser mejor.
Cuando salga podrás decidir cuánto quieres verlo, y nosotros respetaremos tu decisión. Patricia me miró con gratitud. A pesar de todo lo que Alejandro me había hecho, yo nunca había intentado alejar a Lupita de su padre. Esa era una decisión que ella tendría que tomar por sí misma cuando fuera mayor. Una semana después, recibí una llamada de Alejandro. Era la primera vez que hablábamos directamente desde aquella visita en la prisión 2 años atrás. Papá, su voz sonaba diferente, más humilde, más cansada. Salgo el próximo viernes. Me preguntaba si estarías dispuesto a verme. Dudé. Parte de mí quería decir que no, que protegerme del dolor de verlo nuevamente, pero otra parte, la parte que todavía recordaba al niño que había sido, al hijo que había amado, necesitaba ese cierre. Está bien, dije finalmente. ¿Dónde? En la casa. Si no te molesta, me gustaría ver el lugar donde crecí una vez más. Acordamos encontrarnos el domingo siguiente. Patricia y Lupita estarían ahí también, creando un ambiente neutral, una red de seguridad para todos. Federico insistió en acompañarme. No tienes que hacer esto solo, compadre. Lo sé, pero creo que necesito hacerlo. Por mí y también por Alejandro. Por Lupita. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Patricia preparó café y pan dulce, creando una normalidad doméstica que parecía surrealista dadas las circunstancias. Cuando Alejandro llegó, casi no lo reconocí. El hombre arrogante y bien vestido que había sido, había desaparecido. En su lugar estaba alguien más delgado, con canas prematuras, con una humildad en su postura que nunca había visto antes. Lupita corrió hacia él, y él la abrazó, lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi niña, ¿cómo has crecido?» «Papá», dijo Lupita, su voz pequeña, «te extrañé». «Yo también te extrañé, mi amor, todos los días». Finalmente, Alejandro se volvió hacia mí. Por un momento simplemente nos miramos. Luego, para mi sorpresa, se arrodilló frente a mí. «Papá, sé que no merezco tu perdón, sé que lo que te hice fue imperdonable, pero necesito que sepas que estos 6 años me han cambiado. He tenido mucho tiempo para pensar en el hombre que fui, en el daño que causé, especialmente a ti. Levántate, Alejandro», dije suavemente. «No necesitas arrodillarte ante mí». Se levantó, limpiándose las lágrimas. «En la prisión tomé cursos de ética, trabajé con un psicólogo. Entendí que el dinero, el estatus, me habían cegado. Me había convertido en todo lo que tú me enseñaste a no ser». «¿Y ahora?», pregunté. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Voy a trabajar en un taller mecánico. Un amigo de la prisión me consiguió el trabajo. No es glamoroso, pero es honesto. Voy a vivir en un departamento pequeño en Iztapalapa. Voy a reconstruir mi vida desde cero, de la manera correcta esta vez». Patricia intervino. «Hemos acordado que puede ver a Lupita los domingos por la tarde, aquí, en un ambiente neutral, hasta que ella se sienta cómoda con visitas más largas». Asentí. «Me parece razonable». Pasamos la siguiente hora hablando, cuidadosamente, como si camináramos sobre vidrio roto. Alejandro me contó sobre sus años en prisión, sobre los hombres que había conocido, sobre las lecciones que había aprendido. «Conocí a un hombre allí», dijo, «que había estado preso por fraude como yo. Me dijo algo que nunca olvidaré. El carácter no se mide por lo que haces cuando todos te están mirando, sino por lo que haces cuando nadie puede verte excepto tú mismo». «Es verdad», concordé. Durante años, cuando nadie me veía, excepto yo mismo, elegí la deshonestidad, la avaricia. Ahora, quiero que cuando Lupita piense en mí, piense en un hombre que cometió terribles errores pero que trabajó para enmendarlos. Lupita, que había estado jugando con sus muñecas, se acercó. «Papá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, mi amor. ¿Por qué le hiciste daño al abuelito?» Alejandro cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. «Porque fui egoísta y codicioso. Quería cosas que no necesitaba y perdí de vista lo que realmente importaba, las personas que amaba. Le hice daño al hombre más importante de mi vida, al hombre que me dio todo. ¿Estás arrepentido?» «Más de lo que las palabras pueden expresar». «Está bien», dijo Lupita simplemente. «El abuelito dice que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». Alejandro me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos.
Asentí levemente. Sí, eso era lo que le había enseñado a Lupita. Sí, eso era en lo que creía. Cuando Alejandro se fue esa tarde, me sentí extrañamente en paz. No significaba que todo estuviera perdonado u olvidado. Las heridas que había causado eran profundas y tomarían años en sanar completamente, si es que alguna vez lo hacían. Pero significaba que podíamos coexistir, que Lupita podría tener a su padre en su vida, que quizás algún día Alejandro y yo podríamos tener algún tipo de relación nuevamente. Esa noche, Federico vino a visitarme a mi departamento. Compartimos un tequila, como habíamos hecho tantas veces a lo largo de los años. «¿Cómo te sientes después de verlo?», preguntó. Cansado, admití, pero también aliviado. Verlo aceptar responsabilidad, verlo genuinamente arrepentido, no borra lo que hizo, pero sí cierra un capítulo. «Eres un hombre mejor que yo, compadre. No sé si yo podría haber sido tan generoso». «No es generosidad», dije. «Es supervivencia. Guardar rencor solo me lastimaría a mí mismo. Dejarlo ir, permitirle intentar redimirse, eso me libera». Federico levantó su vaso. «Por la libertad entonces». «Por la libertad», repetí. Mientras bebía, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquel anciano asustado y humillado en una cocina llena de humo, hasta este hombre que había recuperado no solo su dinero, sino algo mucho más valioso, su dignidad, su voz, su lugar en el mundo. La justicia había sido servida. La sanación estaba en proceso, y el futuro, por primera vez en años, parecía lleno de posibilidades. 6 meses después de la liberación de Alejandro, mi vida había encontrado un ritmo que nunca imaginé posible. A mis 75 años, finalmente entendía lo que significaba vivir con plenitud, no solo existir. Había tomado decisiones importantes sobre mi futuro. Con parte del dinero recuperado, establecí la Fundación Carmen Hernández, en honor a mi difunta esposa. La fundación se dedicaba a ayudar a adultos mayores víctimas de abuso financiero, proporcionándoles asistencia legal gratuita y apoyo emocional. Gabriel se había convertido en el director legal de la fundación, trabajando pro bono en casos similares al mío. Cada mes, ayudábamos a 3 o 4 familias a recuperar su dignidad y sus recursos. «Roberto», me había dicho Gabriel durante la inauguración de la fundación, «lo que empezó como tu tragedia personal se ha convertido en esperanza para cientos de personas. Eso es un legado poderoso». También había comenzado a dar charlas en centros comunitarios y asilos, compartiendo mi historia. No era fácil hablar públicamente sobre la traición de mi hijo, sobre mi humillación, sobre los años perdidos, pero cada vez que veía la comprensión en los ojos de otros adultos mayores, sabía que valía la pena. Una tarde, después de una charla en el centro de día para adultos mayores en la colonia Roma, una mujer de unos 70 años se me acercó. «Don Roberto», dijo, con lágrimas en los ojos, «mi hija maneja todo mi dinero. Dice que es por mi bien, pero nunca me deja ver los estados de cuenta. Después de escucharlo hoy, creo que algo no está bien». Le di la tarjeta de Gabriel. «Llámelo. No es demasiado tarde para recuperar el control de su vida». Semanas después, Gabriel me informó que la mujer había descubierto que su hija había desviado más de $500,000. Gracias a la fundación, estaba iniciando acciones legales. «Salvaste su vida», me dijo Gabriel. «No», respondí. «Le di las herramientas para salvarse a sí misma. Hay una diferencia. Mi relación con Lupita seguía siendo el centro de mi mundo. Ahora tenía 8 años, y su personalidad brillante florecía cada día. Los domingos seguíamos teniendo nuestras clases del abuelo, pero ahora también incluían a otros niños del vecindario. Me había convertido, sin planearlo, en una especie de maestro comunitario, enseñando historia de México a grupos pequeños de niños en el jardín de la casa de Coyoacán. Patricia había convertido esto en algo oficial, estableciendo un club de historia del abuelo Roberto que se reunía cada sábado. «¿Sabes qué es lo más hermoso de esto?», me dijo Patricia un día mientras observábamos a los niños recrear la Revolución Mexicana con disfraces improvisados. «Alejandro intentó hacerte sentir inútil, sin valor, pero mira lo que estás haciendo ahora. Estás moldeando mentes jóvenes, haciendo una diferencia real». Tenía razón, la ironía no se me escapaba.
El hombre que me había llamado viejo senil había, sin quererlo, despertado en mí un propósito renovado. Mi relación con Alejandro seguía siendo complicada, pero estaba mejorando lentamente. Cumplía con su palabra, trabajaba honestamente en el taller mecánico, vivía modestamente y pasaba cada domingo con Lupita. Nunca trataba de justificar lo que había hecho, nunca pedía más de lo que yo estaba dispuesto a dar. Un domingo, después de dejar a Lupita de regreso en casa, Alejandro me pidió hablar a solas. Caminamos por las calles de Coyoacán, pasando por el mercado, por la plaza, por todos los lugares donde él había crecido. «Papá», comenzó, «sé que nunca podremos volver a lo que éramos, sé que perdí ese derecho. Pero quiero que sepas que cada día pienso en el hombre que eras para mí cuando era niño, en las lecciones que me enseñaste, y me pregunto cómo pude haberlas olvidado tan completamente. El dinero y el poder pueden cegar a cualquiera», dije. «Lo importante es que ahora ves claramente». La semana pasada, continuó, un cliente en el taller me ofreció 1,000 pesos extras si no reportaba cierto trabajo en los libros. Hace años habría tomado ese dinero sin pensarlo 2 veces, y ahora dije que no, porque cada peso que gano honestamente me acerca a ser el hombre que quiero que Lupita vea, al hombre que tú criaste. Me detuve, mirándolo realmente por primera vez en años. Vi no al hombre que me había traicionado, sino al niño que había sido y al hombre que estaba luchando por ser. «Estoy orgulloso de ti», dije, y lo decía sinceramente. «No por lo que eras, ni siquiera por lo que eres ahora. Estoy orgulloso por el esfuerzo que estás haciendo para cambiar». Alejandro se quebró, abrazándome en medio de la calle. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar. «Gracias, papá. Esas palabras significan más de lo que imaginas». Cuando regresé a mi departamento esa noche, me senté en mi balcón, mirando las luces de la Ciudad de México extenderse ante mí. Pensé en todo el camino recorrido, en todas las personas que habían sido parte de este viaje. Carmen, cuya muerte había desencadenado todo esto. Me pregunté si estaría orgullosa del hombre en que me había convertido después de perderla. Creo que sí. Federico, mi amigo incansable, que había estado a mi lado en cada paso. Sin él, probablemente todavía estaría en esa pequeña habitación en Coyoacán, drogado y controlado. Gabriel, quien había luchado por mi justicia con la misma pasión que si fuera su propia causa. Patricia, quien había encontrado la fuerza para reconstruir su vida y crear un ambiente amoroso para Lupita. Y Lupita, mi nieta, la razón por la que todo esto había valido la pena. Ella crecería sabiendo que su abuelo había luchado por su dignidad, que la justicia era posible, que nunca es tarde para defender lo correcto. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Federico. «¿Estás viendo el noticiero?», preguntó emocionado. «No, ¿por qué? Enciéndelo». Canal 11. Encendí la televisión y ahí estaba, un reportaje sobre la Fundación Carmen Hernández. Mostraban imágenes de nuestra oficina, entrevistas con personas a las que habíamos ayudado, y luego apareció mi cara en la pantalla. Era una grabación de una charla que había dado la semana anterior. Me escuché hablar sobre mi experiencia, sobre la importancia de la dignidad en la vejez, sobre no permitir que nadie te haga sentir invisible o sin valor. «Los adultos mayores no somos una carga», decía mi imagen en la televisión. «Somos repositorios de sabiduría, experiencia, amor. Merecemos respeto, no porque seamos viejos, sino porque somos seres humanos con derechos inalienables». El reportero cerraba el segmento diciendo: «Don Roberto Hernández, un hombre que convirtió su tragedia personal en un movimiento para proteger a los más vulnerables, un verdadero héroe cotidiano». Apagué la televisión, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. No me sentía como un héroe, me sentía como un hombre que había hecho lo necesario para sobrevivir, para recuperar su dignidad. Pero si mi historia podía inspirar a otros, si podía prevenir que otras familias pasaran por lo que la mía había pasado, entonces cada momento de dolor había valido la pena. Esa noche escribí en mi diario algo que había comenzado a hacer en terapia y que había continuado como una forma de procesar todo lo vivido. Hoy es 15 de noviembre de 2026. Han pasado 4 años desde el domingo del mole quemado,
desde que mi hijo me llamó viejo senil y mi mundo se derrumbó. Pero ese derrumbe fue también una liberación. Me forzó a ver verdades que había estado evitando, a defender mi valor cuando nadie más lo haría. He aprendido que la dignidad no es algo que otros te pueden quitar a menos que tú lo permitas, que la vejez no es sinónimo de inutilidad, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. He aprendido que la familia es complicada, que el amor y la decepción pueden coexistir, que el perdón es posible sin olvidar. He aprendido que la justicia, aunque lenta, es real, que la verdad importa, que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Más importante aún, he aprendido que mi valor no depende de lo que pueda hacer o de cuánto dinero tenga. Mi valor es inherente, porque soy un ser humano, porque he vivido, amado, luchado. Carmen, donde quiera que estés, espero que estés orgullosa. Tomé el dolor de tu partida y lo convertí en algo significativo. Nuestra historia continúa, a través de Lupita, a través de la fundación que lleva tu nombre, a través de cada vida que tocamos. Alejandro está encontrando su camino de regreso a la humanidad. No sé si algún día nuestra relación será lo que fue, pero puedo vivir con esa incertidumbre. A mis 75 años, finalmente estoy viviendo, no solo existiendo, y eso, más que cualquier cantidad de dinero recuperado, más que cualquier sentencia judicial, es la verdadera victoria. Soy Roberto Hernández. Soy maestro, padre, abuelo, amigo, activista. Soy un hombre que fue derribado, pero se levantó, que fue silenciado, pero encontró su voz, que fue llamado senil, pero demostró su capacidad. Y mi mensaje para cualquiera que se sienta invisible, descartado, sin valor: tú importas, tu voz importa, tu dignidad es inquebrantable a menos que tú la rindas. Nunca es demasiado tarde para defender lo correcto. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. La justicia puede tardar, pero llega. Y cuando llega, la dignidad restaurada es más dulce que cualquier victoria podría haber imaginado. Cerré el diario y miré por la ventana una última vez. Mañana sería otro día lleno de posibilidades. Tenía una reunión de la fundación por la mañana, la clase de historia por la tarde, cena con Federico por la noche. Una vida plena, rica, significativa, una vida digna. Y eso pensé mientras apagaba la luz. Eso era todo lo que cualquier hombre podría pedir. El viejo senil había tenido la última palabra después de todo, y esa palabra era dignidad. Gracias por acompañarme en esta historia de Roberto Hernández. Si esta historia te inspiró, si aprendiste algo sobre la dignidad, la justicia o el valor de defender lo correcto, por favor suscríbete a los consejos del abuelo y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Juntos construimos una comunidad donde los adultos mayores son valorados, respetados y escuchados. Nos vemos en la próxima historia.